He tomado partido contra las imputaciones criadas por el interés privado, contra la gente que anda por las trochas y por los atajos, por las calles sin asfaltar y que nada esconde porque nada tiene que perder. Alfredo Molano. De la infranqueable selva al desarraigo de la tierra campesina, de los libros a las realidades y de las realidades a las reflexiones. Ese fue el camino que el sociólogo colombiano Alfredo Molano trazó en sus casi 8 décadas de existencia. A la edad de 75 años falleció Molano luego de legarnos su obra, que no es más que una amonestación de paz y verdad a una tierra dividida por la guerra. Nació en Colombia en 1944, estudió sociología en la Universidad Nacional, donde obtuvo una licenciatura en 1971, alumno de Orlando Fals Borda y Camilo Torres. Molano fue becario en la Sorbona y permaneció hasta 1977. Daniel Pecot, su director de tesis, le dijo que su escrito no servía, pues solo eran historias sin análisis riguroso. Como un renegado de la academia, decidió ir por las zonas rurales del país, dialogando con los campesinos, los pueblos indígenas y protagonistas del conflicto armado. Estudió los orígenes de las FARC, conoció los municipios más alejados y olvidados por el Estado, golpeados por un conflicto que ha dejado cicatrices sociales después de 50 años. Su obra es difícil de catalogar. Pasa por ser literatura y ciencia, pero va más allá de la literatura y la ciencia, pues puede ser analizada en dos polos. Por una parte, la historia traspasada a la ficción. Por otra, la ficción narrada desde la realidad. Su escritura, luego, es testimonio de un hombre que se internó en las vidas de los lugares más remotos de Colombia, un país que percibe en toda su crudeza, con un paisaje quebrado y arisco que funciona como barrera natural y lo aísla desde adentro, un país enclaustrado en la clase dirigente de ciudades alejadas de la selva. Él se encargó de dar luz a ese territorio olvidado. Allí recogió un aglomerado supremamente rico de voces que habían franqueado los límites de su territorialidad. En los personajes de Molano estamos todos los hombres, con nuestras miserias y sueños, nuestra ambición, nuestra capacidad para la traición y para el amor, nuestra ingenuidad y nuestro dolor. Por eso Molano no le gusta a los académicos, porque reúne en una sola voz la voz de muchos. Construye personajes que no son literales, pero sí verdaderos. Por su labor, Molano también obtuvo el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas de la Academia de Ciencias Geográficas, por una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. Entre sus obras podemos encontrar Los bombardeos del Pato de 1980, Los años del tropel, relatos de la violencia, 1985. Agua arriba, entre la coca y el oro, 1990. Trochas y fusiles, 1994. Desterrados, crónicas del desarraigo, 2001. Apaporis, viaje a la última selva, 2002. Dignidad campesina entre la realidad y la esperanza, 2013. De río en río, 2017. El paramilitar Carlos Castañeda le envió una amenaza velada que lo empujó al exilio y hace más de una década sostuvo una sonada disputa legal con la poderosa familia Araujo de Valledupar, que lo demandó por injuria y calumnia, pero de la cual la fiscalía lo absolvió. Molano, enigmático e incatalogable, no se restringe a un área del conocimiento en específico. Para el mundo de la academia sus métodos son poco ortodoxos. Para el mundo del periodismo sus investigaciones carecen de coyuntura. Para el mundo de la literatura sus construcciones narrativas no tienen la ambición de crear un universo literario propiamente dicho. Y finalmente, para el mundo de la política, Molano es un hombre que no está adscrito a ninguna militancia partidista y por lo tanto es de poca utilidad. Entonces, ¿quién es Molano? ¿Qué es Molano? Molano no es un escritor sino un pintor. Su trabajo es más el de un retratista que el de un literato o un científico social. Sus trazos de agobio y soledad fueron creados con trocha y mula, con sangre de indígenas y tierras usurpadas, con coca y corrupción, con violencia, con dolor y hambre, con selva, con vida, con esperanza. Alfredo nos dejó el cuadro de la Colombia profunda, esa que no es digna para los académicos y no es lo suficientemente irreal para los literatos. Por eso, donde te encuentres, Alfredo, solo nos queda decirte que la fuerza te acompañe.
No buscaba contar, sino contarme. Quería conservar el eco de una madrugada a orillas del río Guayavero, oyendo los micos churucos que gruñen como tigres mariposos, la peligrosa desconfianza de los guerrilleros y el vértigo alucinado con que los colonos machacan con sus botas las hojas de coca para sacar de ellas lo que ninguna promesa de gobierno había hecho realidad. El camino tiene gente, los caminos llevan a la gente, y la gente tiene historia, y no es la historia oficial la que tiene la gente. No, finalmente la historia oficial es una falsificación, es una interpretación acomodaticia de la historia. La historia real, la historia viva, la memoria, la tiene la gente, y la gente sabe muchísimo. Ustedes son hijos de esas luchas por la apropiación de los baldíos, por la apropiación legítima de los baldíos. No echen en el morral la vanidad. Modestia, pues echa dos cositas que uno necesita vivir, y en la realidad uno echa dos cositas cuando necesita vivir y no necesita más que vivir. Pero naturalmente uno se carga de tanta pendejada en la vida.